Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema el poder de la iglesia, el poder y la autoridad de la iglesia. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Y vamos a leer Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Mateo 16, del 13 al 19, el tema de hoy, el poder de la iglesia. Lea así la escritura. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atareis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. En esta noche hemos decidido discutir este tema que prácticamente ha sido abandonado en los estudios y podemos identificar varias razones, ¿verdad?, para el abandono de un tema tan pertinente y tan interesante. Podemos empezar hablando de en cierta manera de sociología de la religión o de las personas, o sea, cómo las personas están bregando con la religión. El individualismo, en cierta medida, pues llega a las iglesias. Y muchas personas creen que pertenecer a una iglesia es como pertenecer a un club social, en el cual nosotros vamos a divertirnos, a ver nuestros amigos, pero que ese club social no tiene ninguna autoridad sobre ellos. Y quieren vivir sus vidas como les da la gana, y asistir a este club social como les venga en gana. Y cuando esta organización que ellos creen en su corazón que es un club social, pues le puede llamar la atención por algo, pues se incomodan, se molestan, y como en Puerto Rico hay clubes sociales para todos los gustos, ¿verdad? Pues cambian de club social. Una de las... nosotros, y la iglesia también, ha sido afectada por las diferentes ideas filosóficas que permean en el mundo. Y una de las que afecta principalmente es el relativismo, en el que todos tienen la verdad. Exacto. De cada cual. Exacto. Y entonces se pierde la unidad. Todo el mundo tiene la verdad, aunque sean contrarias las unas de las otras, ¿no? Exacto. Por lo tanto, podemos citar varias razones: un individualismo, el concepto del relativismo, que ha afectado el poder y la autoridad de la iglesia, el concepto diluido que hay sobre la iglesia, ¿verdad? No verla como una comunidad de fe y la comunidad del pacto, como vamos a demostrar aquí. También está la injerencia antibíblica y marcada de Roma en conceptos de autoridad que la Biblia no menciona en ningún sitio. Eso de canonizar personas y declararlas santas,
la manía de Roma de dirigir los gobiernos, si se le permiten. El famoso purgatorio. Sí, todas esas injerencias, ¿verdad? De Roma, de autoridad, que la Biblia no dice, ha hecho que personas, llamar a un hombre el vicario de Cristo, ¿verdad? Autoproclamarse el vicario de Cristo por la autoridad que tienen ellos, según ellos, ¿verdad? Han hecho que el protestantismo históricamente rechazó eso, pero algunos han interpretado y se han ido al otro extremo, como si la iglesia no tuviera ninguna autoridad. Uh-huh. También existe, pastor, el hecho de que el concepto moderno respecto al yo puedo, al ego, que se ha tratado de marcar todo alrededor del hombre, todo es egocéntrico, o sea, yo soy el centro de atracción, claro. Yo soy la figura principal de todo esto, claro. Y nos hace rezagar cosas de la magnitud de la palabra. Exacto, y es interesante que hayas traído eso, esto es muy importante, porque si tú eres el centro y tú eres importante, pues la iglesia no puede herirte mucho. No. Y todo tiene que ser un conversatorio romántico, pegajoso, que la Biblia no dice. Nosotros vamos a tener varios sábados estudiando el poder y la autoridad de la iglesia según la Escritura. Y es importante que vayamos entendiendo que si nosotros retamos el poder y la autoridad de la iglesia en los ámbitos que la Biblia establece que la iglesia tiene poder y autoridad, significa, los frutos que se están dando es que aparentemente los que retan continuamente la autoridad y el poder de la iglesia es que no conocen al rey de la iglesia, que es el problema aquí. En ese sentido, los teólogos reformados nos dicen que Jesucristo no solo fundó la iglesia, sino que también la dotó con el poder o autoridad necesario para trabajar en un mundo de pecado hasta que Jesucristo vuelva al planeta Tierra. Cristo es la cabeza de la iglesia, no solo en un sentido orgánico, ¿verdad? La organización que pertenece a un grupo de seres humanos que componen el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sino que también es desde el punto de vista administrativo. Él es el rey de la iglesia. Y por lo tanto, dio y dotó a la iglesia de unos poderes en los cuales la iglesia ejerce bajo la autoridad de Cristo para que el nombre de Cristo sea glorificado y la palabra de Dios sea correctamente administrada, los sacramentos sean correctamente administrados y la disciplina sea correctamente administrada. Muchas personas, y estoy dando una introducción a este tema que nos va a tomar varios sábados, muchas personas pertenecen a iglesias que han viciado el concepto de autoridad porque lo casan principalmente al aspecto monetario. Y entonces el pseudoapóstol a que ellos escuchan, ¿verdad? Los presiona en el sentido monetario, pero en el sentido de la autoridad bíblica de disciplina no los presionan. Porque lo que quieren es tener un grupo allí de ovejas llevadas al matadero de verdad, que le beneficie económicamente. Suplen las necesidades. Claro, que suplan las necesidades, pero no hay ninguna autoridad. Y ahí, de esas iglesias, muchas de ellas también han negado ya los sacramentos. No practican la Santa Cena. El bautismo se practica muy raramente. ¿Por qué? Porque es un verdadero club social que solamente toma la autoridad de la iglesia para un beneficio económico. Y nosotros vamos a estar señalando la falsedad también de viciar el poder de la iglesia para beneficiar a un grupo de personas. También ha habido grupos que toman la autoridad de la iglesia para un beneficio también de índole inmoral, como las prácticas sexuales ilícitas, o metiéndose en el hogar de las personas en áreas que no le competen. Así que, hermano, es un tema muy interesante, muy bíblico, y que vamos a estar hilando aquí, ¿verdad? Y hablando en plata, para que vayamos entendiendo la autoridad de la iglesia y vayamos ubicándonos donde nos tenemos que ubicar, ¿oyó? Porque si nosotros no nos ubicamos,
bajo la autoridad verdadera de la iglesia y no obedecemos sus preceptos, que tienen que responder al texto bíblico, y eso es muy importante, es el primer principio que usted tiene que tener en la cabeza. La base de nuestra obediencia a cualquier organización religiosa que se llame cristiana tiene que basarse en la Escritura, no en visiones y revelaciones o autoridades fuera de la que establece la Escritura, ¿oyó? Las sectas falsas se abocan, ¿verdad? Se tiran hacia la autoridad para retener a sus miembros, pero evocando una autoridad sectaria. ¿Y cuál es la autoridad sectaria? Bueno, que ellos son la única organización en el planeta Tierra, según cada secta, ¿verdad? Y en ese sentido, pues usted ve que no, lo que hacen es llenar de pavor a sus miembros, porque si salen de la organización religiosa, están fuera del barco. Sí, porque es un instrumento de miedo y de temor. Exacto. Para someter a la gente. Por lo tanto, utilizan equivocadamente la autoridad de la iglesia, esa autoridad que dice la Biblia, pero en una forma sectaria, no bíblica, en el cual Jesucristo no es glorificado. O tenemos también el grupo de personas que dicen ser cristianos y no asisten a ninguna iglesia. Esos han violentado la autoridad de la iglesia y la autoridad de Cristo. Y me dicen, no, pero yo creo en Cristo y yo amo al Señor. Bueno, si creen en Cristo y ama al Señor, lo obedece. Y la obediencia está, ¿verdad?, en asistir a la iglesia. Porque Él nos pide que asistamos a la iglesia, que seamos miembros de la iglesia, a través de la autoridad apostólica, ¿verdad?, que nos habla. Porque si usted dice que ama al Señor y no obedece lo que Él dice, pues la cosa está bien mala, ¿oyó? Tiene intereses. Piensan en Cristo únicamente como Salvador, pero no como Señor. Exacto. Y se gozan en la salvación, pero el señorío de Cristo no. Pero entonces hay que cuestionar. Claro. Si tiene sí. Lo de la salvación, porque mire, eso es como el hombre infiel, que dice que ama a su esposa, pero tiene queridas. Y usted le pregunta, no, yo la amo. ¿Y por qué tiene queridas? Pues entonces imagínese, si nos vamos a ir por esa línea, la gente tiene otras queridas, que no es la iglesia de Cristo. Y la primera querida es usted, en el sentido de que usted valoriza más sus opiniones que lo que dice la Escritura. Y cuando usted valoriza más sus opiniones de lo que dice Cristo y sus apóstoles, usted no ama a Cristo. Porque el que me ama, dice Jesús, guarda mis mandamientos. En ese sentido, los versículos que leímos de base, y vamos a estudiar mucho, vamos a estar citando muchos versículos para que usted lo lea en su casa, en estos estudios sobre la autoridad de la iglesia o el poder de la iglesia, para que veamos la base bíblica de esto, ¿verdad? Es interesante cómo Cristo se dirige a Pedro, le dice, a ti te daré, o sea, va a capacitar. Y Pedro, como representante de los apóstoles, claro, va a capacitar, a ti te dará las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y es interesante porque Cristo en estos versículos, por primera vez, menciona a la iglesia. Y dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y inmediatamente, y compara a Cristo a la iglesia ¿con qué? Con el reino de los cielos. O sea, que pertenecer a la iglesia es pertenecer al reino. Y quizás hay que anotar algo, edificaré mi iglesia. Exacto. No es una iglesia, no, es la de él, lo que lo hace el centro. Exacto. Y por lo tanto, mire qué interesante. Cristo equipara a la iglesia con el reino de los cielos. Pedro recibe la llave del reino de los cielos, de la iglesia, para la predicación del reino. Que posteriormente vamos a estar discutiendo eso en estos programas, ¿verdad? Y Pedro, como representante de la iglesia, se le entrega una autoridad que sigue vigente. Esa autoridad es violentada por toda persona que pertenezca a una iglesia organizada, bíblica, y no quiera obedecer lo que esa iglesia diga. Así de sencillo es esto, yo hermano, así de sencillo.
Y algunos preguntan, pero pastor, pues es que yo tengo un problema de conciencia. Ah, ¿usted tiene un problema de conciencia? Pues usted vaya donde su pastor o el grupo de ancianos de su iglesia. Mire, usted está enseñando esto y yo no creo en eso. Y posiblemente es que usted tiene un concepto equivocado. Claro. Y su pastor le enseñe, y sus ancianos. Pero póngale que ellos le enseñen y usted como quiera. Pues mire, tiene dos opciones. Dos opciones. Quedarse callado y obedecer. Sujetarse. Oírse. Y busca una iglesia, ya que aquí hay iglesias como hay colores en el arco iris, ¿verdad? Que esté acorde a lo que usted cree que es correcto según la Escritura. Pero el concepto de rebelión y el concepto de desobediencia es ajeno a lo que dice el texto bíblico, ¿yo? Totalmente ajeno. Y peor, el hecho de que muchas veces nosotros como buenos seres humanos tendemos hay que usar el término, a crear un chisme de estas situaciones. Muchas veces no estamos de acuerdo, no vamos a la fuente o a un pastor o a un anciano buscando una respuesta que me convenza o que me enseñe o me aclare, y entonces comenzamos Andrés, mira, yo creo que esto está mal dentro de la iglesia, o sea, están haciendo, y se crea una cortina por detrás. Una división. Una quinta columna. Ahora. Es una quinta columna, eso es bueno. Hay otro pasaje que me gustaría que Andrés leyera, Mateo 18, que nos había mostrado anteriormente, que nos da luz en relación a la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Mateo 18, ¿y qué versículo, Andrés? El verso 18 también. ¿Cómo dice? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y eso se refiere a los apóstoles ahí, ¿verdad? Sí. O sea, que esa autoridad que tiene Pedro, la tiene también los apóstoles. Una autoridad que tiene que ver con las acciones, ¿oyó? Uh-huh. Con la conducta, con la disciplina. Con la disciplina. Con la disciplina. Nada tiene que ver con hacer santos a alguien. Esas son las mentiras de Roma. Ni atar demonios ni desatar nada demonios. De eso. Nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con la disciplina. Que la iglesia tiene la autoridad de sancionar o al mismo tiempo restaurar a personas que han violentado la ley de Dios. La ley de Dios, y vamos a ver esto más adelante más claramente. Pero eso es parte de la autoridad que tiene la iglesia hoy. El poder que tiene la iglesia hoy. Y en ese sentido, ¿verdad? La Escritura es bien clara. Juan 20:23 es otro pasaje muy interesante, ¿verdad? Sobre esa autoridad que tiene la iglesia en el sentido de lo que estamos discutiendo. Juan 20:23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Así mismo es. Todo sobre la conducta de las personas. En ese sentido que estamos hablando. No es la única autoridad que tiene la iglesia. Estamos dando, ¿verdad?, los primeros matices, las primeras pinceladas de este tema tan importante. Y quizás, pastor, esto también es una base para la protección misma de la iglesia. No, ¿qué es? Si no corregimos, obviamente vamos a tener problemas que pueden desatar tener consecuencias mayores. Porque exacto, las implicaciones de ese poder es ese. Exacto. La preservación. Exacto. De las ordenanzas de Dios. De la institución como iglesia. Esa es la labor. Y hay que protegerla. Es la labor, ¿verdad?, de los líderes de la iglesia. Llevar a cabo esas cosas. Cuando usted tiene una iglesia por la libre, usted quiere estar por la libre, pues hay dos graves problemas. Si hay una iglesia que deja que la gente esté por la libre, que conozco unas cuantas, ¿oyó? Que la gente esté por la libre, es una iglesia apóstata, una iglesia de charlatanes, ¿oyó? Pero si usted quiere estar por la libre y al mismo tiempo quiere estar en la iglesia, usted es el charlatán aquí y el irresponsable, porque nadie lo está obligando a ir a esa iglesia. Y esas cosas nosotros no las reflexionamos. Y lo que hacemos es retar la autoridad de la iglesia,
que en última instancia es retar la autoridad de Cristo, del rey de la iglesia, del administrador de esta iglesia, de la cabeza de la iglesia. Y eso tiene que estar claro. Y usted podrá decir todo lo que usted quiera. Mire, yo he oído frases. Conocí una persona, ¿verdad?, que tenía un problema matrimonial en particular. Y los líderes de la iglesia dijeron, mire, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Y se fue de la iglesia diciendo, no, porque es que a mí no me tienen que decir cómo. No, perdóneme. ¿Cómo que no? Es que sí. Porque si su problema matrimonial no está acorde al texto bíblico, es la labor de la iglesia señalarle el camino que usted tiene que tomar. Y si usted dice, no, que yo no me tiene que... pues usted no está considerando la autoridad de la iglesia. Y usted está violentando el poder y la autoridad de la iglesia. Y en última instancia, el poder y la autoridad de Cristo. Porque eso es lo que enseña la Escritura, hermano. Es bueno señalar que el poder de la iglesia no es la fuerza. Sí, eso lo vamos a hablar ahora, la Muy naturaleza. bien, magnífico. La naturaleza de este poder, ¿verdad? Porque sobre lo que estás diciendo, pues él se siente como que la iglesia no tiene la obligación. Sí, la fuerza no lo puede meter en una cárcel, sí, ¿entiende? No le puede romper un brazo. Y si usted ve eso en ese sentido, pues usted está mal. Claro. Uno de los temas que tenemos que discutir, que vamos a discutir ahora, es la naturaleza de este poder de la iglesia. ¿En qué consiste ese poder? Mire, es un poder espiritual. O sea, y no significa que sea invisible. Ni espiritualista. Ni espiritualista, sino que Cristo gobierna tanto el cuerpo como el alma por su palabra. Y sacramentos dirigidos a todo a toda persona que pertenece al cuerpo de Cristo. Mediante los ancianos, mediante los ministros y mediante el diaconado, que son los oficios que Dios ha establecido. Y que el reto de esos oficios, sin ninguna base bíblica o sin ninguna base moral, es un reto a Cristo. Porque ese poder se le entregó a ellos. Que no es un poder, al hablar de diáconos y de ministros, estamos hablando de servidores de Cristo. Exacto. No es como dijo Pedro en Primera de Pedro capítulo 5, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley, de la grey. Es decir, que no es un poder imperial, dictatorial, y jerárquico. No, para nada. No, es un poder espiritual. Y si usted está conectado espiritualmente, como muy bien dice Pedro, claro, ahí, usted va a obedecer ese poder. Usted va a obedecer ese poder. Y usted va a condicionarse a ese poder. Porque eso es lo que establece la Escritura. Es un poder espiritual. La iglesia no tiene cárceles. La iglesia no rompe, ¿verdad?, brazos. Claro. ¿Verdad? Esto no es una mafia para mandar a romperle brazos a nadie y piernas aquí. Y obligar a la gente que haga lo que... Exacto, porque si usted, mire, se le dice, pues mire, si usted no está de acuerdo, la puerta está abierta. Se puede ir. Eso es así. Pero usted tiene que obedecer lo que dice la Escritura. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Hay varias preguntas, no vamos a poder contestarlas todas. Así que vamos poco a poco. La hermana Aurora de Carolina pregunta que cómo se aplica lo que están hablando con lo que dicen algunas personas que la salvación es individual. Bueno, la salvación es individual, pero una cosa es que la salvación sea individual y que usted sea individualista. Son dos cosas muy diferentes, ¿oyó? Usted es salvación individual porque Dios no salva por herencia, ni salva por grupos nacionales, salva a personas individualmente. Pero usted pertenece inmediatamente que salva a la comunidad del pacto. Claro que sí. Como también los niños que nacen de padres cristianos ya pertenecen a la comunidad del pacto, ¿verdad? Son hijos del pacto. Y usted, al pertenecer,
tiene unas responsabilidades con esa comunidad del pacto, independientemente de que la salvación sea individual. Eso tiene que estar claro, ¿verdad? Cristo vino a salvar a su pueblo. Como dice el ángel a María, ¿verdad? No fue a una persona allá, a otra persona allá, a otra no. Los puede salvar individualmente, pero para reunirlos como pueblo. Sí, como a la comunidad del pacto. La comunidad del pacto. O sea, nosotros somos el nuevo Israel. Uh-huh. El nuevo Israel. Esta es la comunidad del pacto. Somos ¿qué? Una comunidad de sacerdotes y profetas, dice Pedro. Y esas cosas tienen que estar claras. Ismael Moreira de Caguas pregunta que si los que dicen yo declaro tienen autoridad para decir eso. No tienen ninguna autoridad, hermano, eso es brujería. Ocultismo en la iglesia. Todos esos declaros, ninguno le sale. ¿Oyó? Vienen de religiones orientales, del hinduismo. Todas esas cosas. Pero no es netamente cristiano. Tengo una pregunta del hermano Jesús López de Ponce. Yo le digo al hermano Jesús López que oiga los programas. Esta pregunta se va a contestar en los programas. Lo que atares en la tierra será atado. Uh-huh. Usted va a ver que vamos a contestar esa pregunta. Así que continúe escuchando, ¿verdad? Tengo otra de la hermana Álida Gómez de Carolina. ¿Por qué es necesario ir a la iglesia? Bueno, mire, hermana, la pregunta va un poquito de utilidad. Y es importante que lo primero que usted tenemos que tener claro, que uno hace las cosas en el reino de Dios porque la Biblia lo dice. ¿Oyó? Adelante, eso es lo primero. Yo voy a la iglesia porque la Biblia me dice que tengo que asistir a la iglesia. ¿Por qué es necesario? Pues hay unos beneficios que yo puedo mencionar, que vamos a estar mencionando aquí, como parte que usted es parte de la comunidad de fe y debe inclinarse, si usted conoce al Señor, a asistir a la iglesia. Si usted dice que conoce al Señor y no le interesa ir a la iglesia, pues nosotros cuestionamos si usted conoce al Señor. ¿Oyó? Pero lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros obedecemos lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que tienen que reunirse y no dejar de reunirse como aquellos, como muchos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice Hebreos, ¿verdad? Ciertamente. O sea, una costumbre ¿qué es lo que te está diciendo el autor de Hebreos? Que es una costumbre pecaminosa, de rebeldía. Una mala costumbre. Una mala costumbre. Y que tenemos que tener comunión. Comunión. Con los santos, con los que creen igual que tú, con los que comulgan con Cristo, porque como va a andar por allá solo. Es que no es así. No es así, esto es un asunto de comunidad. Un asunto de comunidad. Que yo creo que... No es que esto no es cuestión de lo que usted cree, ¿oyó? Esto no es cuestión de lo que usted cree. Es una cuestión de lo que dice la Escritura. De lo que Cristo cree. Exacto. Eso es. De lo que Cristo cree. Tengo una pregunta aquí del señor Lugo de Villalba. Él pregunta la diferencia entre la Iglesia Presbiteriana Reformada, que pertenecemos a la Iglesia Presbiteriana de todos los Estados Unidos, y la Presbiteriana tradicional. Bueno, todas las presbiterianas son tradicionales. Ahora, si usted se refiere a la USA, Iglesia Presbiteriana USA, bueno, la Iglesia Presbiteriana USA ordena homosexuales y lesbianas al ministerio y no condena el aborto y no cree que la Escritura es la palabra de Dios. Así que estamos hablando de una iglesia apóstata. Pues ahí está la diferencia. Ahí están las diferencias. Y hay muchas más, pero le estoy mencionando las más críticas. Seguimos discutiendo la naturaleza de este poder, ¿verdad? Del poder de la iglesia. Como hemos dicho, es un poder espiritual, el cual se ejerce para que se establezca la verdad de Dios. Y esa autoridad se la ha entregado a la iglesia. Es un poder espiritual porque se da por medio del Espíritu de Dios. Vamos a buscar Hechos 20:28. Hechos, capítulo 20, versículo 28, que nos habla de eso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mira qué interesante, ¿verdad? El Espíritu de Dios los ha puesto por obispos, por presbíteros, que es un sinónimo también, por ancianos, la cual él ganó por su propia sangre. Por lo tanto, es un poder que se ejerce por el Espíritu de Dios, por medio del liderato que Dios ha escogido para eso. Y solamente se puede ejercitar en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Buscamos Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23. ¿Cómo dice? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Una autoridad del punto de vista espiritual muy importante sobre la conducta. Una autoridad de disciplina, ¿verdad? Que dice la Escritura que Cristo le da a los apóstoles y que posteriormente pasa a ¿quiénes? A los ancianos, por medio de la ordenación, por medio del llamado de Dios. Una autoridad que está para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Ah, que en el cuerpo de Cristo van a haber otros que no pertenecen. Pues esa gente, usted va a ver, como vamos a leer la Escritura, que el apóstol Pablo invita a que sean expulsados de la congregación, sean separados de la congregación. Como dice Judas, son que manchas en vuestros ágapes. Manchas en vuestros ágapes. O sea, personas que son impíos. Nubes sin agua. Nubes sin agua. Y lamentablemente no pertenecen al cuerpo de Cristo. Están allí, como diría un jíbaro, ¿verdad?, de presentado, pero no pertenecen al cuerpo de Cristo. Y esa gente trae mal nombre a la iglesia y al nombre de Cristo, porque en su vida son vidas disolutas. Y la labor y la autoridad que tiene la iglesia sobre eso, como vamos a ver más adelante, es reprenderlos y expulsarlos de la congregación. Que se vayan, ¿verdad?, a otro lado, a ver si reflexionan. Que ese es el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Un poder espiritual. Una responsabilidad. Y entonces, esa responsabilidad implica guardar las ordenanzas de Cristo. Y el que no las guarde, y el que no las quiere guardar de manera rebelde, pues la iglesia tiene autoridad de decirle que no venga más a la iglesia. Bye, piojito. O sea, ¿cómo es que dice aquello? No son todos los que están, ni están todos los que son. Primera de Corintios 5:4. Primera de Corintios 5:4. Nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Mira qué cosa Jesús. Tremenda ese pasaje, ¿verdad? La iglesia se reúne en autoridad, la autoridad que le ha dado Cristo, dice el apóstol Pablo, y es reunido allí como apóstol en un sentido espiritual y pide la expulsión de esa persona. Ejerciendo disciplina, como es lo que debe ser la iglesia. Porque es un rebelde contumaz. Y esa es parte del poder y la autoridad que tiene la iglesia. Entonces, a la gente, hermano, no le gusta oír estas cosas, porque quieren estar en la iglesia de circo. La iglesia circense que está ahora, ¿verdad? La iglesia de payasos y de payasas. Aquí venimos a divertirnos. Que nos traigan payasos, acróbatas, ¿verdad?, bufones, y que no se metan con mi vida. Pues lamentablemente usted pertenece a eso mismo, a un circo, pero no es la iglesia de Cristo, no es el reino de Dios. Y si usted tiene ese concepto de la iglesia y usted cree que conoce al Señor, pues tiene que revisar o el concepto o si usted conoció al Señor. Porque usted no puede estar por la libre, ¿oyó? Y le llama la atención a la iglesia cuando le dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Que era lo que estábamos hablando ahorita respecto a la importancia de esa disciplina. Que uno dañado puede dañarnos todos. Exacto.
puede dañarnos Exacto. todo. Y el Señor se lo advierte. Entonces la autoridad de la iglesia es ¿para qué? Para ejercer esa disciplina en un sentido y en todo el sentido. Segunda de Corintios 10:4. Segunda de Corintios 10:4. Un tema importante, hermano. Le dije que este tema, que va a coger varios sábados, el poder de la iglesia, hemos decidido discutirlo, no porque, ¿verdad? Lo hemos descubierto ahora, sino que es un tema pertinente porque es que el desorden que nosotros vemos, que la gente quiere estar en un club social y de nombre iglesia. Y cualquiera ahora es cristiano. Olvídese, y cualquier artista es cristiano, que tienen vidas disolutas, escándalos. Pero después que haya llorado 5 lagrimitas, pues ya es cristiano. Y sus vidas son un desorden. Y nadie ejerce autoridad sobre ellos. Pues perdóneme. Eso no es lo que dice la Escritura. Y punto. ¿Oyó? Punto. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda ese pasaje! Oiga, hermano, qué cosa tremenda ese pasaje. Esa autoridad, ese poder espiritual de la iglesia se ejercita de manera moral y espiritual, como dice ahí el apóstol Pablo. Y que por lo tanto el cuestionamiento de esa autoridad o empeñarse en decir contrario a esa autoridad, pues el apóstol Pablo nos dice que son rebeldes contumaces. Se me ocurre pensar, pastor, en el pasaje que quizás Andrés nos puede ilustrar mejor en el término del pasaje de Simón Mago. Es un ejemplo muy bueno. Sí, muy bueno. Llegó hasta ser bautizado. Así mismo es. Muy Y bueno. no era pueblo de Dios. Y eso se probó más tarde. Pero es, yo creo que uno de los ejemplos donde la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que estar bien consciente de qué pasa en mi iglesia, qué está ocurriendo. Uh-huh. Porque según Simón Mago estuvo dentro del grupo no dentro del grupo, corrijo, o sea, alrededor de los apóstoles, definitivamente no era pueblo de Dios y había que ejercer la autoridad, y se ejerció. En esta hora, hermano, que me escuchas, le pedimos al Señor que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia y que la paz de Cristo esté siempre sobre tu hogar. Dios te bendiga.